Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Bien, gracias a los amigos. Aquí nos agarraron ya en la charla. Ya lo sabe que esto es A la Mesa, a través de Irradia Noticias Morelos. Pepe Montes, como siempre, el reencuentro martes y jueves en punto de las 3 de la tarde. Aquí estaremos con mucho gusto cuando nos sea requerido para compartir con la gente. A la charla, hay que romper la formalidad, señor magistrado. Te dije que tenemos que venir de traje y corbata, porque el señor magistrado siempre impone. Es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasoyas. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias, buenas tardes. Muy bien, afortunadamente bien y gracias. Les tomo la palabra del concepto. Sobre todo porque estamos entre amigos. Claro que sí. Y fíjate que yo nos la debía porque ha pospuesto la reunión de comida, de cena, pues ya, de cerveza, sí, de la sobrecopa. Te la vamos a tener que invitar aquí en otra charla. Rubén ha pasado por varias etapas interesantísimas para llegar al Tribunal Superior de Justicia. Hijo de abogado. El otro día veía las fotografías que publicabas en tu espacio personal. Qué agradable, ¿no? Lo que dice la gente de tu padre. Platicábamos el otro día de tu papá, tu hermana publicó una fotografía con la guitarra que me encantó, recordábamos esas historias y bueno, yo qué puedo decir de llenar de alabanzas al mío. Tu padre. Y para romper el protocolo, Rubén, primero, ¿qué significa tu padre para ti en tu vida, tanto personal como profesional? Ha sido, aparte de inspiración, un guía, y un guía no solamente en mi actividad laboral, en mi profesión, sino de vida, Él me ha dado demasiados consejos, siempre con una característica que me gusta comentar. Él siempre te da el consejo diciendo, me corresponde solamente decirte, quien decide eres tú. Así que equivócate tú, yo te doy el consejo, yo creo que estás mal, pero el que se tiene que equivocar eres tú. No me eches la culpa mañana. Sí, ¿queda recomendación, ¿no, mi Pepe? No, pues ahí está, ¿no? ¿Alguna película similar en tu casa? En el fútbol decimos, te avienta la pelota y tú ves cómo la recibes. El hecho de estudiar Derecho fue en gran medida por tu padre. Así es, sí. Él me da la sugerencia. Yo quería estudiar medicina. Sigo teniendo el gusanito de algún momento estudiar algo sobre medicina. Pero sí, claro, él dice, tienes todo. Tienes puesto, hay despacho, hay conocimientos. Mi hermano, que es también abogado, hay que continuar. Pues tuvo ojo clínico, Fíjate, les platico una anécdota de casa. Mi padre, licenciado en periodismo en la Concepción García, inició estudiando medicina porque mi abuelo era médico. Y bueno, él platica, y está escrito en sus anécdotas, que mi abuelo lo sacó de la escuela de medicina y lo llevó a inscribir a la escuela de periodismo. Sí, ¿qué estás haciendo aquí? Estás queriendo seguir a tu padre, pero no es por allí. Tuvo ojo clínico. Tu papá no te puedes quejar de... No. Sí, mi abuelo fue médico, y el hecho de que hoy estés convertido o tengas la posición pública más importante del sector jurídico, Rubén, debe de ser algo agradable que puedas platicar con tu padre de vez en cuando, me imagino yo. Sí, yo tengo la fortuna de dar clase en la Facultad de Derecho, de estar en exámenes profesionales, y siempre les digo a los alumnos que se están titulando que estamos aquí para darles satisfacciones a nuestros padres, ¿no? Ellos se esfuerzan, nos van dando una carrera, y cuando vemos que cumplen con la meta que busca al principio un padre, que es titularse, es una satisfacción. Y todos los triunfos que vayan teniendo en la vida son satisfacciones para los padres, y los padres pueden decir, no estoy equivocado, no me equivoqué. ¿Y tu madre qué tanto influyó en ti? No, por lo mismo del medio, pues bueno, se ubica más a mi padre. Mi madre fue profesora. Tú eres catedrático. Yo doy clases, afortunadamente tengo... Dice que no influenció. La fortuna de ejercer las actividades las profesiones de mis padres. Pero siempre, por ser el menor, siempre estuve más con mi madre. Entonces, ¿eras el protegido de casa? Pues era el menor, tú dirás. ¿Cuántos son? Somos 4. 4 hermanos. Y bueno, sí, siempre todo lo que fue... En aquellos días ni quien se hubiera atrevido a acercarse a Falcón allá, Rubén.
Le hubiera llovido, pero saludos al amigo Falcón. Y siempre, hasta la primaria, fue una disciplina con mi madre. Siempre. Esa disciplina de ser profesora, de estar encima de uno, bueno, ella fue la que nos ahí todos los días. Así es, ¿sí? Esta parte de ser constante en lo que uno tiene que ser. ¿De esos 4 nada más tu hermano es abogado también o alguien más? El mayor estudió Derecho, pero su primera carrera es veterinario. Vaya. Es médico veterinario. Interesante. ¿Y ejerce la veterinaria? Se quedó con lo de abogado. Y si hay alguna cuestión ahí, de repente se involucra en lo de veterinario, pero se quedó más en lo de Derecho. Bueno, ¿tus hijos? Mis hijos, tengo 2 hijos. Mi hija Sofía, que tiene 11 años, y mi hijo Rubén tiene 9 años. Apenas estás inculcándolos. ¿Y qué ven? ¿Qué percibes que ven en el papá, en esos niveles, fotografiado al lado del wow, no cualquiera, mi hermano? ¿No? Digo, del gobierno. No lo puedes decidir. Tenemos ahí un problema de partidos. Exacto. Pero de equipos de fútbol. Exacto. Así es. No políticos. De hecho, no creo que quiera decir. Desapareció. De hecho, mis hijos juegan fútbol, mi hijo y mi hija juegan fútbol en la escuela de Chivas. Sí le pegaste en el orgullo, con razón, así como de reojo. No tengo la mano, pero algún día te mostraré una foto cuando todavía era presidente municipal Cuauhtémoc. Y mi padre llega y lo saluda y se quieren tomar una foto contigo. Mi hija puso una cara y sale en la foto que no quería. Pensando no en una cuestión, sino que es de la América. Claro. Bueno, pues tú ya has aprendido a sonreír ahí en las fotografías oficiales. Pues es algo que se tiene que hacer. Fíjate que es algo que me señalan a mí. No, yo generalmente no pongo una cara de sonriente. Siempre. ¿Eres serio? Sí, muy solemne. Sí, así es mi forma de ser. Peleo mucho. Entonces es mueca. Polo. Entonces es mueca. A veces es mueca. Para darle la fotografía a los compañeros. Es que digo, no. Pero ahorita con el cubrebocas no tenemos tanto problema. Hay tanta bronca. Hoy llegó sin cubrebocas, magistrado. Esta parte, Rubén, de los protocolos y de la seriedad que trae consigo la representación del Tribunal Superior de Justicia, se rompe adentro. Adentro son iguales aunque tú seas el presidente. ¿Cómo es ese ambiente ahí adentro? Cuando antes le llaman el prepleno, ¿no? Antes de sentarse a dialogar y a debatir. Yo he tenido un trabajo diferente a como se ha dado con otras administraciones, que efectivamente se buscaba que estuviéramos por grupos, o el grupo en general, que tiene años que no se ha podido sentar. Todos los magistrados no hemos podido estar años. A la fecha, años. ¿Que son cuántos? Yo creo que casi desde el final de Nadia. Un tramo con Nadia sí se fue casi al 100%, unos 7 años, 8 años. Bien, ¿de cuántos magistrados me estás hablando? 19 magistrados. No hemos podido crear esta situación. En cuanto hay diferencias en pensamiento, diferencias en actuar, no hemos podido transitar esta parte de poder tener una discusión sin que salgamos enojados. Hoy mi trabajo ha sido magistrado por magistrado. Yo me siento con cada uno de ellos. Poder cabildear con cada uno. Así es, cabildeo uno por uno. ¿Y eso dificulta la chamba? No, porque hemos podido transitar. Lo difícil es que estemos juntos y haya diferencias. O sea, por las diferencias entre terceros. Así es, sí, así es. Entonces evito que haya un malentendido entre ellos y yo trabajo uno por uno. ¿Y cuando llegan al pleno, entonces digamos que ya llegó planchado el asunto? Vamos generando, junto con mi gente que trabaja ahí en presidencia, platicando cómo van viendo el asunto y vamos generando acuerdos entre todos. Unas clasecitas a poquito. Al Congreso, caray, porque el Congreso en 3 años no hizo absolutamente nada en esta labor que tú has hecho. Pero a lo mejor el error es ese, ¿no? De querer hacerlo todos en conjunto y no el trabajo del uno por uno. Al final vamos encontrando coincidencias más que divisiones. Y buscamos que las coincidencias se vayan dando y generamos acuerdos a la forma que todos queremos, pero de fondo todos vamos al mismo punto. Llegaste muy cuestionado, Rubén, a la presidencia, pero de manera inmediata fuiste contundente. Revisión a la cuenta de Verónica Cuevas. Simbraste.
y te hiciste ganar, yo creo que más adeptos del otro grupo. Yo no sé si habrá consecuencias jurídicas o no, pero el mensaje fue muy, muy claro. Y a partir de ahí empezaste lentamente a construir. De repente las aguas se calmaron. Cambian, salen los magistrados que se supone ya no tenían mayoría dentro del grupo que te impulsó. Y la gran sorpresa es que ninguno de los que estaban ya con mayoría se vuelca sobre tu persona. ¿Qué fue? ¿En dónde cupo la prudencia? Creo que lo principal es el diálogo. No había diálogo cero con los, puedo decir, el otro grupo. Los antagónicos. Así es, había diálogo cero. Es que los antagónicos dicen que los antagónicos eran ellos. Ajá, claro, sí, sí, completamente. Sí, eso es cierto. Sin embargo, fue un reto. Cuando sale la anterior administración y cuando salen de del tribunal, era no lo vas a lograr. Bueno, hay que intentarlo. Lo veíamos muy difícil. Y se veía, desde fuera también se veía difícil. Sin embargo, fueron acuerdos de cumplir. Y al día de hoy, el 80-90% de acuerdos que hice con ellos, en el sentido de cómo transitar y cómo mejorar el Poder Judicial, lo hemos ido cumpliendo. ¿Ha sido en gran medida el conocimiento que tienes del tribunal? ¿Cuánto tiempo tienes de la carrera en el tribunal? 26 años en el Poder Judicial. Ayuda muchísimo, ¿no? Claro, sí, se conoce todos los rincones del Poder. ¿Cómo empezaste? Yo empiezo en el Poder Judicial, me invita el magistrado en aquella época, presidente Jesús Bello Espíritu. Ingreso con él, yo venía de un juzgado federal. Había estado de meritorio, auxiliar en secretaría y en actuaría, y me invita... O sea, recién egresado de la carrera. Saliendo de la carrera, a los 8 días me invita el magistrado y ingreso de secretario de Acuerdos Proyectistas. Ya, a hacer carrera. A hacer carrera. Al interior. Que mi intención no era quedarme en el Poder Judicial, yo quería regresar al Poder Judicial de la Federación. Sí, ahí yo quería hacer mi carrera, sin embargo, bueno, pues el destino me puso aquí y pues me quedé 26 años hoy. Hoy que está esta discusión de que si el Poder Legislativo actual debe o no debe, puede, porque sí puede, eso legalmente tiene, claro, legalmente tiene las facultades, hacer esos nombramientos tan delicados, que ya además están barajando los nombres, ¿no? Que Tino Avilés, que Berta Paredes, que Araceli no sé qué, pero independientemente de los nombres, el procedimiento para la selección, Rubén, y creo que lo hemos platicado en alguna ocasión vía telefónica por la radio, ¿es el adecuado? Bueno, a ver, se dan circunstancias especiales aquí. Primero, creo que el tiempo no fue el adecuado, ya es más de un año. Lo podían haber hecho en el tiempo que ellos quisieron, pero tomaron el plazo más largo. Creo que se les dificulta en el momento en que se dan unas elecciones. Perdón, antes de que conteste eso, ¿ese vacío de magistrados les afecta al Poder Judicial? Nos afecta en cuanto a trabajo. Claro. Afortunadamente, los magistrados han apoyado y han cubierto esas ponencias. La tecnología nos ha ayudado y la pandemia, dentro de todo lo malo, nos hizo cambiar muchas estrategias de trabajo y eso ha ayudado a solventar lo que tenemos. Realmente una cuarta parte de los magistrados no está y es pesado. Sí, claro. Entonces, en tu reflexión, y terminas la idea, Rubén, legal es que lo hagan y están facultados. ¿No es conveniente que lo hagan en este momento los diputados? Efectivamente, legal tienen que cumplir, ojo. Vamos, yo no quiero meterme en la cuestión política porque no es mi campo, pero sí a lo legal. Sí a lo legal. Nosotros no, te voy a decir por qué. Nosotros como abogados y en el Poder Judicial las cuestiones tienen que ser conforme a derecho. Sí. No, que no sean políticas, que no se politice. El momento que algo jurídico se politiza, se acabó. Se acabó. Por eso este tema es jurídico. Lo inicia esta legislatura, legalmente lo puede hacer, pero también tiene una responsabilidad y puede ser administrativa si no lo hacen. Si nos vamos a lo ético, probablemente, bueno, se dieron circunstancias que yo me podría hacer un lado y se lo dejo al siguiente Congreso, pero sí podrían tener responsabilidad administrativa por no cumplir dentro de un procedimiento que ellos mismos se impusieron. Entonces sí hay que ver esta perspectiva que se puede dar con ellos. Y hablando legalmente, la responsabilidad administrativa, ¿en qué consistiría? En que iniciaron un procedimiento para designación y no lo hicieron. No lo concluyeron. Al no concluirlo, ¿tienen alguna penalidad? Sí, claro, tendrían alguna responsabilidad administrativa si alguien les quiere buscar. Okay, era tu obligación. Como
Pues vaya, quitarles, penalizarlos para no poder ejercer un cargo público, además, ¿sí? Sí, porque sería una cuestión grave. ¿Por qué? Cuando llegamos todos protestamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si yo me señalé de plazos para designar, pues tengo que cumplir porque eso me obliga la Constitución, eso me obliga a las leyes. Y si no lo hago, puedo incurrir en responsabilidad. Ayer emite una recomendación la Comisión de los Derechos Humanos, novedosa, sobre omisión legislativa. O sea, el principio fundamental del poder, el espíritu, claro, es legislar, y aquí han cerrado los ojos ante algo que ya se debe de hacer. Este tipo de novedades jurídicas, tal vez en una instancia que no tiene una pena per se, pero sí una profundidad muy fuerte de reflexión. Moral, ¿Qué te merece, y ética, Rubén? Híjole, todo este tipo de cuestiones, bueno, primero hay que estar muy conscientes, el Estado, por los mismos conflictos que tenemos entre los poderes, no ha avanzado, es un retroceso, vamos caminando lento, creo que debe de haber comunicación, creo que debemos de los tres poderes trabajar de una forma ordenada, no politizar, aun y que el Congreso es un órgano político, su actividad es eminentemente jurídica. Ellos expiden las leyes, códigos, en base a lo que debemos ir cumpliendo todos. Si estos van con un tinte político, generalmente se caen. Y es que en este tema el problema es eso, que ya estamos viendo algunos con los trascendidos, como decía Teodoro, que se están diciendo, pues tantas magistraturas corresponden al PES y tantas magistraturas a Morena y tantas a estos y demás. Entonces es llevar esa dinámica, además de falta de acuerdos en el Congreso de bastantes meses, si no es que del año, ¿no? O años, llevarla a meterlos a una complejidad dentro del Poder Judicial. Es correcto. Nosotros llegamos, todos los magistrados hemos llegado siempre impulsados por una fuerza política. Así que te impulsó. Si no, no hay forma de llegar. Cuando a mí me designan, se da en aquella época, creo que desde esa época viene el Poder Judicial con esta dinámica de controversias. El PAN, estaba Marco Adame, iba saliendo... ¿Te ha afectado en tu trabajo? No. Estaba Ricardo Rosas, sale el magistrado, sí. Ingresamos 6 magistrados. El impulso fue, pues realmente hay que decirlo así, el PAN, porque impulsó toda esta reforma sin mayor problema, hay que reconocerlo. Jamás he tenido yo la llamada de algún actor político pidiendo algún favor, en lo personal. Esta parte yo lo he trabajado también, voy impulsado, sin embargo yo no tenía partido. En esa época, ¿qué buscaban? Estaba la polémica con el magistrado Rosas. Yo venía de presentar un amparo por la designación de Jesús Valencia como juez consejero. Yo ya lo había ganado. Entonces ellos buscaban actores que no fueran afines al magistrado Rosas. Ahí se me da la oportunidad. O sea, yo no llego con un acuerdo político. Llego con mi trabajo que traía. Para mi ratificación me apoya el PRI y fui el único magistrado ratificado. Los demás son ratificados por medio de amparo, pero yo soy apoyado por el PRI porque conocía a los diputados en aquella época del PRI. Ellos me conocían, realmente yo había trabajado y pues creo que por la edad se nos da esta parte de que al inicio de la carrera, los eventos generalmente era del PRI, el PRI seguía con esta dinámica y nos involucramos con alguna gente del PRI en algunas actividades. Nunca fui militante, pero sí les ayudé, me conocían, sabían mi trayectoria y me apoyaban. Qué bueno platicar así tan en confianza, porque estos temas casi no se hablan. Sí, antes era como intocable tocar estos temas, nadie lo reconocía per se, porque ahora yo lo que decía en lo comentaba en el noticiero con Teodoro en la mañana, es la realidad política del Estado cambió a partir de la votación, ya no es la realidad política que está en el Congreso. Así es. ¿No? Y ahorita si quisieran imponer, lo supe ahí
en una reunión donde decían, tenemos que esperar a ver si el gobernador tiene alguna propuesta. Me pareció increíble escuchar eso en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, cuando van a nombrar a los magistrados, a ver si el gobernador tiene una propuesta, dije, Entonces por eso se atrasaron. yo creo que No sí. lo han encontrado. Eso es lo que... Pero bueno, lo malo no es la propuesta. Eso no es lo malo. Lo malo es que la propuesta sea mala. Ah, claro. Ese es el evento, porque todos somos propuestos. Sí. Realmente, los diputados que a mí me designan y que luego me ratifican, no me conocían, en su mayoría no me conocían. Pero hay que ver cuál es lo que traes atrás, cuál es tu trabajo, cuál es tu trayectoria y que de verdad a donde te voy a proponer funciones. Creo que ese es el quick del asunto. Está bien, si ellos quieren, la facultad hoy es del Congreso. Sí, claro. Si completamente. quieren pedir opinión y quieren darle esa... Pues, Es otra cosa. ya sabrán. Porque a ti no te han pedido opinión, ¿no? No. Entonces, Y yo- por eso yo digo, soy- si fuera un tema de pedir opiniones, pues le pido opinión al Ejecutivo y le pido Yo una por eso voy judicial. y la pregunta original fue esa, Rubén. Ese es el mecanismo legal, es el vigente, es el que tenemos, pero las leyes van también adecuándose. ¿Consideras que debiese cambiarse este formato de designación de magistrados? Todos los formatos en el Estado han fracasado. Eso quiere decir que no están mal los formatos. Estamos Están mal mal nosotros. nosotros. Es correcto, ¿eh? Primero era, Constituimos el mecanismo. el primero era terna del gobernador. No, pues, Cuando llega Carrillo Lea la quita y le deja la facultad al Consejo Ejecutivo, al mismo Poder Judicial que debería, fracasó? debería de ser lo parecer más correcto. lógico, ¿no? Sí, claro, ellos tienen conocimiento, ellos mandan. Se da la fractura con el magistrado Ricardo Rosas, le quitan la facultad y ahora la tiene el Congreso. Nosotros ya pasamos por los 3 poderes en el Estado, cosa que no pasa en otros estados. Eso quiere decir que quien está mal somos nosotros, ¿eh? Mi punto de vista. Interesante. dale. Esta semana el INEGI publicó una encuesta en donde da a conocer no sé, una radiografía, ¿no? de cómo está el sistema laboral en nuestro país y hacia dónde vamos a migrar. Son unos minutitos, un bloque y continuamos aquí a la mesa. Rubén Jasso Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pepe Montes y su servidor Teodoro Rentería. Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente. Bien, estamos en este segundo bloque y último a la mesa, aquí platicando con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz. Fíjate, Pepe, ahora que estamos fuera del aire, hacíamos la broma, ¿no? Entonces te van a ver como de la coalición PRI-PAN, ahora que la cosa pone La cosa sabrosa, está ¿no? sabrosa, Ya están ahí unidos ahí en polarizando. contra de lo que es la cuarta transformación. Pero aquí, bueno, pues no se ha cuajado. Pero a ver, tu Que opinión es parte sobre de las complejidades que comentaba la extensión de también la diputada. mandato del ministro presidente de la Corte, que es un tema también novedoso, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Si la propia Corte puede manejar su propia inconstitucionalidad, y ahí están. Es un asunto importante, pero tu visión. Bueno, No va a quedarnos la política, ¿sabes? Por la Sí, jurídica, por la yo quiero la jurídica. política. aquí hay una cuestión, nos vamos a ir por la democracia. A ver, eso. Los poderes, tenemos los 3 poderes, el Ejecutivo no tenemos problema porque es unipersonal, Ejecutivo y Legislativo van a votación para designar quién es su representante, todos son pares, pero alguien los representa.
Aquí es una votación en el cual designaron al ministro presidente por un tiempo, con un decreto, y no, bueno, no es un decreto, es un transitorio donde se amplía su representación. Creo que viola la democracia al interior de la Suprema Corte de Justicia. Que no la Constitución. Sí, también la Constitución, porque dice que 4 años. Pero es un decreto con un transitorio hecho por el legislativo. Entonces ahí tiene un poquito de legalidad. Hay que declarar ilegal ese transitorio. Para mí es incorrecto porque va en contra de la democracia del mismo poder. Fíjate que los críticos o los analistas, ¿no? Le decían al ministro presidente, dice, bueno, es que no lo someta a votación y análisis. Simplemente diga que no acepta y es tan sencillo como eso. ¿Sería una salida correcta o sí debe de llevarse al pleno de la Corte? Éticamente se vería el correcto diciendo no lo acepto porque es ilegal. Sería un conflicto de intereses, ¿no? Pero él ya lo está calificando. Sí, claro. Él toma la ruta legal, que es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, que es obligatorio para él. Por eso él dice, yo no declaro nada, no puedo decir nada, porque hay un pleno de la Suprema Corte que es quien decide si es ilegal o no, no de forma unilateral. Por eso lo lleva. Pero hay una de las preguntas son claves, Rubén. Te dice, determinar si está facultado o no la Corte para ver este tipo de circunstancias sin que haya un quejoso, un tercero, o sea, la misma Corte. Sí, es un conflicto de intereses completamente. Pues va a estar bien difícil que el pleno sea legal y político. Sí, pero es el órgano supremo y tendrá que decidir incluso en contra de o favor de sus determinaciones que afecten al mismo poder. Fíjate que yo siempre he dicho que desafortunadamente nuestra democracia se ha ido perfeccionando, sí, a mí me gusta porque nuestro voto cuenta y calificamos y nuestro carácter colectivo se demuestra en las urnas, y no hay que preguntarle al gobernante actual, pero somos producto de nuestra propia desconfianza. Sí. Y eso ha encarecido mucho nuestra democracia. Y no solamente nuestra democracia, sino nuestro actuar, como mexicanos y como latinos, ese es el actuar y nosotros lo vemos como abogados. Hoy tú y yo podemos hacer un contrato, pero ¿qué es lo primero que me vas a pedir? Una cláusula de multa, ¿no? O un aval. Un aval. Hacerlo por escrito. Sí, claro. Sí, hacerlo por escrito. Claro. La palabra firma. La palabra en otros países, generalmente Europa, ¿no? Anglosajones, tu palabra cuenta, y sé que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir. México y Latinoamérica es o lo haces por escrito o no hacemos nada. Sí, y a la hora que lo has por escrito buscas la cláusula que te va a dar chance de escaparte. Así es, no, claro. Por eso claro. reviso, claro. y pum, pim, pum. Es parte... Pero no habría tribunales. Así es. Así de sencillo. Pero a lo mejor los tribunales siempre van a existir porque va a haber alguna diferencia, pero resolviendo cuestiones más de estrictas, ¿no? Hoy el abogado, no todos, en alimentos, falta de ética, no le pagues alimentos a la señora de los niños y a ver cómo se arman. No es ético, es ver cómo lo voy a pagar. Hay que presionar por esa vía para que te firme el divorcio. Los seguros, no aseguré mi carro y me lo robaron. No digas nada, asegúralo y ya después vas y dices. Sí, claro. Los seguros en México es de los únicos países donde cuesta mucho que pague porque la aseguradora no tiene la certeza que lo que me estás diciendo es cierto. Claro. El seguro es un contrato de buena fe. Claro. Si todos hemos contratado, yo puedo meter mi internet y aseguro mi carro y no me piden que lo vea. Hago un seguro médico y yo lleno unos requisitos, no frente a un doctor, y lo que estoy diciendo me lo creen. Es de buena fe. Sí. Sin embargo, aquí, pues la buena fe en México está a discusión. Creo que ese es nuestro gran problema como país. Y que nuestras generaciones anteriores sí lo daban como un hecho, la palabra empeñada. El retiro del civismo de la tira de materias, ¿no? Nos tocó estudiar esa materia y era eso, ¿no? Sí. Sí, las normas que no están completamente escritas, pero que sabes que se tienen que cumplir de manera natural. Rubén, ¿qué tan difícil migrar en esta segunda etapa? Ahora sí que es la segunda ola. En la segunda ola le toca a Morelos en la reforma laboral. Bueno, se dan dos circunstancias importantes. La primera, el procedimiento. Lo que cambia en el sistema laboral va a ser cómo se llevan los juicios. Van a ser juicios orales. Afortunadamente nosotros en el Estado llevamos la oralidad tanto penal como mercantil. Y eso nos dio una amplitud en cuanto a salas,
en cuanto al trabajo que se tiene que hacer de grabación, audio, video. O sea, la infraestructura está. La tenemos, nos hace falta, la tenemos que mejorar porque se fueron, nuestras sedes serán Cuernavaca en Morro, donde de origen fue los juzgados orales, las salas orales, penales. Hoy van a ser ahí las laborales, pero hay que reconstruir porque muchas de esas salas con todo el equipamiento se fueron a otros lugares. Cuautla y Jojutla no vamos a tener mucho problema. Cuautla pensamos poner una sala ahí. Entonces esa estructura la tenemos. Afortunadamente Morelos ha caminado y ha transitado y la tenemos. En cuanto al procedimiento, también se tiene la experiencia dentro del Poder Judicial y lo que se ha transitado en materia mercantil. Lo que viene de fondo, que es conocer la materia laboral, ahí sí estamos en cero. O sea, alumnos, abogados, jueces, Así etcétera. es. Todo eso viene, y así lo marca la reforma, lo puso casi en negrita, subrayado y mayúscula. Los que van a estar implementando el sistema, los que lo van a ejecutar, deben tener los conocimientos en materia laboral. Es decir, si viene alguien de civil y quiere estar en la materia laboral, tiene que acreditar sus conocimientos. Entonces, ¿van a sustraerlos de las propias juntas? Va a ser por medio, la designación de jueces va a ser por medio de convocatoria, de examen público. Si ellos se quieren inscribir, adelante, sin mayor problema. ¿Cuáles son los pasos primeros? ¿Esto? No, nosotros ya empezamos desde el año pasado con capacitación. Okay. Ya llevamos 2 cursos de capacitación gratis, con todos los que se quieran inscribir. Afortunadamente para el personal de la Junta y para los abogados. Todos, abogados particulares, gente de nosotros. Y empresarios también, porque digo, está involucrado ahí empresarios, sindicatos y demás, ¿no? Todos los que se quisieron inscribir hoy lo pudieron. Bueno, fue limitada en cuanto a la capacidad de la plataforma, pero se inscribieron, son 2 cursos. El siguiente paso, que probablemente sea julio o agosto, es sacar la convocatoria ya para designación. Oye, ¿las universidades se involucraron en la capacitación de sus estudiantes para esta reforma? No, bueno, yo tengo la oportunidad de dar clase en la Universidad del Estado. Sí. Y bueno, tiene que llevar un trámite la del Estado para cambiar su tira de materias. No lo ha hecho en algunas materias. Porque ¿de qué te sirve enseñar? Sí, claro, Hoy, lo que ya va a estar obsoleto. Ya no lo vas a ver. Sí, así es, yo imagino claro. que los catedráticos tienen esa libertad, ¿no? En el aula de poder empezar a explicar cómo va a ser esta migración, etcétera. Sí. Pero el maestro tiene que estar capacitado. Tiene que estar capacitado, sí. Claro. Yo tengo la oportunidad de dar clase de procesal civil. Pues trato de explicarles el sistema tradicional, pero decirles cómo va a ir siendo ya el oral, porque estamos también a la vuelta de la esquina en civil y familiar de irnos a un sistema oral. En esta migración, Rubén, me explicaban que las juntas no dejan de funcionar hasta en tanto termine, como fue la migración al juicio oral, ¿no? Es correcto. Todo lo que ya está dentro no migra, no lo va a traer los juzgados. El juzgado empieza de cero. El primer caso que se denuncie va a caer ahí. Y lo que las juntas traigan hasta finalizar el último expediente. Así es, las juntas, la primera idea es que sí todo el trabajo de la junta se fuera a los poderes. Esa era la idea original. Sí, pero iba a ser un caos. Se quedan las juntas, sacan el trabajo, empieza la migración, requisito de procedibilidad que tienen en laboral, ir a una conciliación. Primero. Si no concilian... Por eso es era junta de conciliación, pero nunca siempre iba a ser juicio directo, ¿no? Sí, nunca se conciliaba. Hoy es estrictamente sus centros de mediación y conciliación. A partir de ahí, si no llegan a una conciliación, pasan ya, o mediación, llegan con nosotros. Requisito de procedibilidad. Y ese trabajo de mediación es más que nada de orientación, quiero yo entenderlo. Medirle a un mal acuerdo, a un buen juicio. ¿De eso se trata esa mediación? Sí, que realmente es algo que debemos ya de ir trabajando. Quitarnos esa cultura de que todo lo tenemos que pelear, todo tenemos que ir a tribunales. Y es un trabajo a nivel nacional que se está haciendo en todas las materias. Es tratar de, sí, efectivamente, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Es importante. Y por eso dan un plazo de 45 días para que haya una conciliación. Para que haya una conciliación. Si no hay esa conciliación, ya se van a juicio. Ya se van a juicio. Que eso no exime que se puedan arreglar dentro del juicio. Lo Bien. pueden hacer. ¿Y cuál será la variante cuando hay una... ¿Seguirán siendo laudos? ¿Serán sentencias? No, eso es lo que cambia. Es una cuestión técnica. Los únicos que dictan sentencias son los poderes judiciales. Tienen una jurisdicción. Será sentencia. Y hoy ya serán sentencias. Lo que hacen las juntas son sentencias, pero
Como es un órgano administrativo, no es jurisdiccional, se llama laudo, con nosotros se llaman sentencias. Es lo mismo, pero así podemos diferenciar. ¿En su alcance jurídico es lo mismo o en sí pesa más la sentencia? Es igual, no hay mayor problema. ¿Y esto se irá a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación en una última instancia? No, es un instancial, solamente son con los jueces, no hay segunda instancia, no lo revisan los magistrados, así que se van directo al amparo. Que lo ve un tribunal colegiado. Así es. Y ese es el que determinará. Y ahí es determine. Si hay alguna violación de derechos humanos, alguna situación violatoria de la Constitución, sí puede llegar a la Corte. Bueno, es interesantísimo, ¿no? A mí lo que me interesa es saber más o menos qué tiempos, qué plazos tienen. O sea, Morelos entra en esta segunda etapa que tiene que ser en este año ya, ¿no? El 1 de octubre. El 1 de octubre empezamos. Y lo primero que es, ahí se cierran las juntas y los casos que lleguen se van directamente ya a la nueva instancia. A conciliación, y si no hay conciliación ya pues, se tornan con nosotros. En ese momento ya tendremos que tener juicios orales. Para el 1 de octubre tenemos todo el personal, todas nuestras salas y todo funcionando para que llegue el primer juicio. ¿Y quién hace el nombramiento de los jueces? La Junta de Administración, lo que era anteriormente el Consejo de la Judicatura. ¿Que son cuántas personas le integran? Hoy solamente somos 3, un magistrado designado por el Pleno, un juez también designado por el Pleno del Tribunal y el presidente del Tribunal. Y esta parte va a ser un reto para ustedes tremendo, porque lo harás transparente, lo harás por examen, lo harás por ¿por qué mecanismo? Aprobamos la semana pasada en el Pleno del Tribunal la reforma a nuestra ley orgánica para incluir toda la cuestión de los tribunales laborales. En uno de estos artículos se señaló que debe ser por examen público abierto. Que no fue un transitorio, que eso es bien importante, ¿no? Aquí se lo hicieron muy bien. Además que sí se tenía que adecuar la ley. La ley ¿no? orgánica, así es. Parte de la armonización que estaban obligados todos en todo el país. Fue armonización constitucional, local y nuestra ley orgánica. ¿Qué expectativa tienes de participación? ¿Cuántas personas consideran ustedes que van a participar? El presupuesto que se da a nivel federal hace un estudio en base a los casos que se tienen. Yo no me tocó esa parte. De hecho, Morelos iba a entrar en la primera etapa. Por cuestión presupuestal y algunas otras situaciones se cambió a la segunda etapa, pero se determinó que lo máximo que puede tener Morelos son 4 jueces. 4 jueces. ¿Y cuántos van a competir? ¿Tienes un cálculo? Híjole, si lo vemos en base a la gente que hoy está en los cursos, podría ser hasta 150, 200. ¿Y cuántos casos atienden? Sí, la Junta, ¿cuántos casos atiende para que 4 jueces lo tengan? No nos cuadran los números. Tenemos otros datos. ¿Cómo cuadraron a nivel federal? No lo sé. Pero sabemos nuestros números. Las juntas tienen aproximadamente 3,000 casos. ¿No? ¿Anuales? Anuales. Entonces es muchísimo. ¿Y qué va a suceder? La apuestan a que se terminen en conciliación. Si no funciona la conciliación, esto se va... Y ustedes lucharán por una ampliación de jueces. Sí, claro. Y esta apuesta con relación a lo que se ha visto en otros estados, ¿cómo es? O sea, en los otros estados que ya se está implementando, ¿sí ha bajado el número de casos y han fructiferado el área de conciliación? Depende mucho de nosotros. Morelos... para que tengan un dato, Morelos en la Corte es el estado en tercer lugar con asuntos. No, si tenemos una ventanilla ya reservada. Sí, claro. Pregúntale a los congresistas. El número de juzgados federales y tribunales colegiados no es acorde con el número de habitantes del estado de Morelos. Es decir, judicializamos muchas cosas. Somos problemáticos desde el punto de vista jurídico. Si no nos cambiamos esta mentalidad de vamos a arreglarnos, no va... Pues es un tema cultural. Así es, cultural. Y es Morelos, Sí. Es Morelos. No sé, ustedes hayan tenido contacto con gente que viene esporádicamente y son muy complicados. Sí, claro, invierten y un terreno que te larvan de todo. Sí, nos vemos. Ya no compré nada. Así es, sí. Y entonces esa misma dificultad se tendrá para verificar los contratos colectivos y hacer las asambleas de los sindicatos y demás. ¿Esa labor quién la hace? ¿Directamente el tribunal? No, la hace con la conciliación y empieza a trabajar ahí con el tribunal.
va a ser una cuestión acorde. Nosotros vemos los procedimientos. Pero el juez tendrá que tomar la decisión si se avala un alta de un... ¿Cómo le llaman? Creo que se tienen que avalar todos, ¿no? Sí, así es un llamado para todos, no nada más una determinación per se, sino tienen que ir todos los sindicatos a hacer válido su... a capacitarse. Sí, a capacitarse, pero además hacer las asambleas de votación. Así es, hoy sus votaciones ya no es por delegados, ya no es a mano alzada, es voto secreto y hay que ir firmando sus listas uno por uno. ¿Y qué votó? Emitir la convocatoria, acudir al lugar, en un lugar neutral, en donde también asiste una persona de este órgano nuevo que se crea, ¿no? Para dar legalidad. Vendiendo cómo se estén organizando. Es que es lo que estaba leyendo. Sí, tiene que ir, pero bueno, se dan algunas circunstancias especiales dependiendo cómo sea el sindicato que se está organizando, si es nueva elección, si es de nueva creación. Por ejemplo, la ley del servicio civil prohíbe que haya varios sindicatos en un poder. En el Ayuntamiento de Cuernavaca tenemos varios, sí, claro, por algunas circunstancias de amparos de su libre determinación de asociarse. Hoy en el Poder Judicial tenemos un sindicato, pero parece que quieren crear 2 nuevos. Entonces son varias situaciones que se deben de ir revisando. Y es que fíjate, en ese número, en un dato de ahí mismo de la página de la Secretaría del Trabajo, decían que 3,851 sindicatos con registro local han adecuado sus estatutos, de un total de 10,000. Sí, eso desaparecería. 10,800. Tienen que ir a pedir su toma de nota. Y ahí es donde si no hay adecuación de estatutos, si no hay una asamblea abierta y secreta. Tienen hasta el 2023 ellos. Dependiendo cómo vayan haciendo sus trámites, sí. Sí, tienen su límite para ir cumpliendo. Esto da para mucha charla, Rubén. Yo te rogaría, esto es el 1 de octubre, arranca. El 1 de octubre. Que nos viéramos finales de octubre, ¿no? Para que hagamos una... Sobre una evaluación y otros temas. Ya va a haber congreso, ya va a haber magistrados nuevos, a ver cómo te cayeron los nombramientos, a ver si ratifican tu posición. ¿Tú hasta cuándo permaneces en esta posición? Mayo del año siguiente. Ok, pero siempre depende de tu labor política. ¿Puede haber cambio en cualquier momento en el tribunal? No, está prohibido en nuestra ley orgánica. Ah, bien. Alguna vez quisieron hacer esta modificación quitando a un presidente. Se hizo la modificación en el Congreso, entonces con nosotros sí no está permitido hacer. Lo que sí puede hacer sería renunciarse a la presidencia, pero que haya una nueva designación. No se puede, está prohibido. Ningún otro poder puede incidir, ni al interior del poder podrían hacer. Así es correcto que, bueno, retomando uno de los temas que dices, no toman el parecer del Poder Judicial en ese tema. Yo soy respetuoso, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener nombramientos y pedimos el mismo respeto. Claro, debe ser así. Rubén, gracias por tu presencia. Al contrario. Esta es la mesa y bueno, pues para la próxima ya vamos a tener cafecito y un trago para invitarte. Perfecto. Gracias, Rubén Jasso Díaz. Él es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pepe, como siempre, gracias. Un placer. Ya te dije que iba a ser más sabrosa esta mesa. A gusto. En la próxima nos vemos aquí a la mesa. Soy su servidor, Teodoro Rentería Villa, y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.